¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares que no están clasificadas ni como animales ni como plantas, sino que pertenecen al grupo de los protistas, por lo que tienen una estructura sencilla. Las bacterias son los organismos más abundantes en el planeta, encontrándose en todas partes, pues sobreviven y prosperan en los ambientes más rigurosos. Son de vital importancia para la naturaleza y para el hombre. Las bacterias son parte de la flora intestinal de gran parte de los animales y del hombre, por lo que son esenciales para un buen funcionamiento interno. Otras bacterias son parásitos que pueden ser patógenos o inofensivos. En el caso de los patógenos, qué tan peligrosos sean depende del estado de la colonia formada. En estado liso son más virulentas que en estado rugoso. Mientras más virulentas sean, son menores las cantidades necesarias para provocar enfermedades. Este tipo de bacterias patógenas produce enzimas que disuelven los tejidos que alcanzan, por lo que la bacteria puede ingresar al organismo y destruir sus defensas. También pueden producir toxinas, las cuales pueden ser exotoxinas cuando las emiten al exterior o endotoxinas, que liberan al destruirse. Estas sustancias dañan al organismo provocando efectos como la fiebre o el shock y son responsables de enfermedades como el tétano y la difteria. Las bacterias además son uno de los principales componentes del suelo debido a la mineralización que realizan de restos orgánicos y a la fijación del nitrógeno atmosférico. También descomponen los restos orgánicos presentes en el agua. Las bacterias cumplen un papel sumamente importante, ya que sin ellas los mencionados restos orgánicos de plantas y animales se acumularían y constituirían una fuente enorme de enfermedades y problemas ecológicos. Características. La longitud promedio de la célula bacteriana es aproximadamente de 5 micras. Las bacterias pueden clasificarse dependiendo de su forma en cocos, esféricas, bacilos, bastones rectos y espirilos, bastones curvos. Otra forma de clasificarlas es en anaeróbicas, las que no pueden vivir en presencia de aire, o aeróbicas, las que necesitan aire para vivir. Carecen de un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, el cual es una estructura que contiene una gran molécula circular de ADN. El citoplasma no posee organelos delimitados por membranas y formaciones protoplasmáticas propias de las células eucariotas. En el citoplasma se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con el nucleoide y contienen genes. Una membrana citoplasmática compuesta de lípidos rodea el citoplasma y la mayoría posee una pared celular que en el caso de las bacterias está compuesta por peptidoglicano o mureína. Algunas bacterias además presentan una segunda membrana lipídica rodeando la pared celular. El espacio comprendido entre la membrana citoplasmática y la pared celular se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias presentan una cápsula, la cual es una capa gelatinosa de tamaño y composición variable formada de polisacáridos. Otras son capaces de desarrollarse como endosporas, estados latentes capaces de resistir condiciones extremas. Entre las formaciones exteriores propias de la célula bacteriana destacan los flagelos y los pili, los cuales sirven de puente citoplasmático entre la transferencia de información genética. Hay dos tipos de organización celular. Uno, el más primitivo, recibe el nombre de célula procariota. Corresponde a la estructura de la célula bacteriana. El segundo tiene el nombre de célula eucariota, caracterizada por la membrana que alberga el material genético conocido como núcleo. Las células procariotas se diferencian de las eucariotas por las siguientes características. Su núcleo es primitivo, pues carece de membrana nuclear. El ADN de estas células tiene forma circular y no en doble hélice como en las eucariotas. Dichas moléculas se ubican en algunas bacterias en la llamada soda nuclear. En lugar de tener organelos como cloroplastos y mitocondrias, encargados de las funciones energéticas, presentan los llamados cuerpos membranosos, que se forman de invaginaciones de la membrana plasmática y cumplen funciones de respiración y fotosíntesis. La transmisión del material genético no se cumple por mitosis, sino mediante división directa. La pared celular tiene estructura y composición química particulares. En ellas predomina un glucopéptido llamado mureína.
El volumen de las células procariotas es menor, pues oscila entre 1 y 2 micrómetros. Las células eucariotas presentan tamaño mayor, de 10 a 100 micrómetros. La división celular en procariotas es por fisión binaria o gemación, no hay mitosis. En eucariotas sí hay diversas formas asociadas con mitosis. Con respecto al sistema sexual, cuando está presente en procariotas, hay transferencia unidireccional de genes desde el dador al receptor. En las eucariotas hay fusión nuclear completa de gametos. Beneficios de las bacterias para el ser humano. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque algunas bacterias pueden ser patógenas para el hombre, el efecto protector del sistema inmune hace que la gran mayoría de ellas sea inofensiva o beneficiosa. Muchas otras bacterias se encuentran como simbióticas en seres humanos y en otros organismos. Por ejemplo, en el tracto digestivo proliferan unas 1000 especies bacterianas. Sintetizan vitaminas tales como ácido fólico, vitamina K y biotina. También fermentan los carbohidratos complejos e indigeribles y convierten las proteínas de la leche en ácido láctico, por ejemplo, lactobacillus. Además, la presencia de esta flora intestinal inhibe el crecimiento de las bacterias potencialmente patógenas. Algunas especies bacterianas incluso son beneficiosas desde el punto de vista de la higiene personal. El grupo Anesti y Cole reportó en el año 2005 la presencia de bacterias metilotróficas en la lengua, encía y placa supragingival de un cierto número de pacientes en Londres. Estas bacterias comprendían muchas cepas y eran capaces de consumir los compuestos metilo responsables del mal aliento. Hasta ese momento no se había reconocido que las bacterias metilotróficas eran parte de la flora bucal normal y que bajas concentraciones de estas en la boca pueden estar asociadas al mal aliento. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones, presentando síntomas como tos con esputo y sangre, sudoración nocturna, mareos momentáneos, escalofríos y pérdida de peso. La tuberculosis se transmite por el aire, cuando el enfermo estornuda, tose o escupe. Principalmente se combate con fármacos de primera línea como isoniazida, rifampicina, piracinamida, entre otros. En casos de tuberculosis resistente se dosifica cicloserina, etionamida, ciprofloxacino, etc. La sífilis es una bacteria móvil espiroforme que prolifera de manera excelente en testículos de conejo. Es una infección de transmisión sexual que produce una úlcera de forma circular o ovalada de borde rojizo, denominada comúnmente como chancro. Este chancro puede derivar en variadas formas de agravamiento. El contagio se puede dar por cópula sin preservativo, sexo oral o simple contacto con las secreciones de los chancros. Se puede curar fácilmente con antibióticos como la penicilina. El sujeto infectado debe evitar las relaciones sexuales durante 4 años. El lepra es producido por dos tipos de bacterias. Primero tenemos la lepra tuberculoide, que produce grandes manchas hiperestéticas y más tarde anestésicas, y la lepra lepromatosa, que origina grandes nódulos en la piel. La progresión de las lesiones causa grandes deformaciones. Es una enfermedad de difusión lenta, más común en países tropicales y templados. El tratamiento de la enfermedad puede prolongarse entre 6 meses y 2 años, y se basa en la administración de sulfonas asociadas a otros fármacos como rifampicina y clofazimina. El cólera es una infección intestinal. Provoca una enfermedad aguda diarreica usualmente benigna o asintomática. Cuando se torna grave, produce diarrea acuosa profusa, vómitos y entumecimiento de las piernas. Si no es tratada, puede llegar a provocar muerte por deshidratación. Se puede adquirir por vía oral, ingiriendo alimentos o líquidos contaminados con la bacteria. La enfermedad puede diseminarse rápidamente en aguas mal purificadas. Reproducción de las bacterias. Generalmente las bacterias se reproducen por bipartición, como se ve en el siguiente esquema. Pero además de este tipo de reproducción asexual, las bacterias poseen unos mecanismos de reproducción sexual o parasexual, mediante los cuales se intercambian fragmentos de ADN. Transformación. Consiste en el intercambio genético producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio donde vive. Conjugación. En este proceso, una bacteria donadora F positiva transmite a través de un puente o pili un fragmento de ADN a otra bacteria receptora F negativa.
La bacteria que se llama F positiva posee un plásmido además del cromosoma bacteriano. Se puede ver en el siguiente esquema. Transducción. En este caso, la transferencia de ADN de una bacteria a otra se realiza a través de un virus bacteriófago, que se comporta como un vector intermediario entre las dos bacterias. También podemos ver el proceso en este esquema. A. El virus se acopla a la bacteria. B. El virus rompe la pared bacteriana. C. El virus inyecta su ADN. Como parte de la investigación, se realizó un cultivo de bacterias con el siguiente procedimiento. Se preparó una mezcla de jalea insípida y caldo a modo de alimento, a la vez que se esterilizaron unos frascos. Una vez introducida la mezcla a los frascos, se dejaron en refrigeración. Al día siguiente, ya sólida la mezcla, se sacan los frascos de la refrigeración. Nos ensuciamos las manos con monedas e hicimos contacto con nuestras manos en la mezcla de los frascos. En un segundo frasco se hizo lo mismo, luego de lavar nuestras manos con abundante jabón. Luego de esperar unos días y habiendo dejado estos en un lugar oscuro y cálido, el resultado fue este: un frasco con visibles colonias bacterianas y el otro con colonias en menor cantidad. Si tomamos en cuenta la microscópica proporción de las bacterias, esto demuestra la sin igual rapidez de reproducción de las bacterias.